Precisamente a raíz de eso, tal vez el Señor me inquietó para hablar de obstáculos, ¿cierto? Esos obstáculos que se le han presentado a las personas como él. En la Biblia inclusive encontramos también personajes que tuvieron muchísimas dificultades, que de pronto su fe se tambaleó un poco, pero que salieron adelante, ¿sí? Hablamos de Job, el más conocido que uno siempre habitualmente dice, Señor, tenme la paciencia de Job. Y es la verdad, era una persona muy próspera en su tiempo, su familia era muy reconocida, era una persona que oraba, que estaba pendiente, que estaba muy pegado, digámoslo así, de la fe, de en Dios, pensando mucho en Dios, amándolo, respetándolo y pegado de él. Sin embargo, vino en esas situaciones donde él quedó en la extrema pobreza, su familia se murió totalmente, creo que va solamente con su esposa, que finalmente también lo molestaba y le decía, bueno, pero ¿cómo así si usted es creyente? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Sí? Otra persona, otro personaje, José, el hijo de Jacob, cuando fue vendido por sus hermanos como esclavo, llegó a una parte donde empezó a tener como algo de reconocimiento. Le dieron un cargo en la casa de una persona, un político muy prestante de su época, pero sin embargo tuvo una situación y fue encarcelado injustamente. Pero finalmente, después de pronto de pasar por todas esas situaciones, el Señor lo coloca en un lugar alto. En ese momento Egipto era un imperio y pues una persona que no era egipcia, colocarle en un sitial de esos pues era algo muy importante. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que todos hemos tenido algún inconveniente en alguna ocasión, así seamos nosotros cristianos, así estemos orando, pero se nos presentan dificultades, ¿cierto? Entonces, al vernos enfrentados a esas dificultades, vienen situaciones complejas que uno no sabe cómo enfrentarlas. Y bien, pues este mensaje lo he titulado Probados para crecer, la fe en medio de los obstáculos. Entonces, dice la palabra en Lucas 5, 18, 19. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Entonces, vemos acá este pasaje, más para ponerlos en contexto, trata de, el Señor estaba reunido en un sitio, estaba lleno de gente, no solamente gente que lo seguía a él, sino también gente que lo criticaba en su momento, pero pues estaban ahí de pronto como se dice vulgarmente, los duros de la ley, los que conocían todo, pero estaban ahí. Pero había un paralítico lo llevaban dos personas, tres, no sé, y quería pues, confiaba en el Señor, creía que lo iba a sanar, y él llegó, dijo, bueno, no hay forma de entrar, no podemos entrar comúnmente por una puerta porque eso está lleno. ¿Cómo hacemos? El Señor no va a venir aquí a salirse de su reunión. Entonces, sencillamente ellos hacen algo que en su momento yo no lo puedo decir, pues es algo loco, ¿cierto? Dijeron, "Bueno, la única forma es, bueno, en ese momento, esa casa pues no es como esta, pronto con ramas, cosas de esas, de pronto no eran tejas de ternil ni nada de eso, pero era la cubierta de esa casa. Encontraron la forma y dijeron, bueno, quitemos esto. Y sencillamente la idea es que el Señor lo vea, lo toque, sí que esté ahí al frente. Pues sencillamente ellos bajaron su camilla, y lo hicieron. Dice uno, bueno, si leemos eso así, si yo lo estoy contando, quisiera dirá, pero, o sea, ¿por qué se atrevieron a tanto? ¿Cierto? Estaba esa dificultad, porque es una dificultad, es un obstáculo que a uno se le presenta decir, ¿cómo voy a entrar ahí? Sí, mi ilusión, mi ambición es que yo entre ahí, pero no lo puedo hacer.
De pronto nadie se le hubiera ocurrido eso, pero a ellos se le ocurrieron. ¿Por qué? Porque estaba movido por la fe, ¿cierto? Dice, bueno, yo confío en que el Señor va a ser, me va a sanar. Yo lo único que quiero es llegar allá frente a Él. Quisiera ojalá mirarlo y que con eso ya es suficiente. Entonces dice, a veces nos enfrentamos a algo que uno dice es imposible o es una dificultad mayor, porque así como hay dificultades de pronto o obstáculos pequeños, pues también hay obstáculos grandes como en este caso, que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer? Entonces, es esa enseñanza que nos da el Señor de decir, bueno, la fe no espera condiciones perfectas, ¿cierto? Porque es la fe, precisamente. A veces yo no tengo que esperar, yo pienso, no, esto va a ser de esta manera, voy a hacerlo por este lado, voy a entrar por este lado, en el caso de la persona inválida. Pero también se nos presentan situaciones donde uno dice, bueno, lo más lógico es hacer esto y esto, y de pronto no. Entonces, es ver que es la fe, como dice, yo no lo veo al Señor, pero sé que está conmigo, lo siento, ¿sí? De alguna manera. Entonces es ir como de pronto contra esas condiciones perfectas que hay, como eso que está ya pretrazado, pero sencillamente uno dice, bueno, yo creo en Dios y lo voy a hacer. Entonces es el momento de uno actuar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Ellos actuaron, nosotros podemos hacer lo mismo, voy a hacer esto. Vino esa situación complicada, pero bueno, voy a actuar. ¿Cómo actúo? Voy a orar, ¿cierto? Voy a buscar en la palabra algo, y créeme que, porque sin ser religioso, y no es algo de religión, uno encuentra palabras de aliento en la Biblia, promesas, ¿sí? Que uno de pronto la lee así de afán en otra ocasión y dice, bueno, es normal, ¿cierto? El Señor promete, pero en ese momento llegan situaciones en que uno dice, esto es lo que yo estaba esperando, ¿sí? Es la fe, es el actuar y ante todo, confiar, ¿sí? Confiar en que el Señor está obrando y que el Señor nunca nos va a dejar desamparados, ¿cierto? Nunca nos va a soltar de su mano. Digamos, esa es una situación. Otra, digamos, son personas que siembran dudas en nuestro corazón. Y ahí dice la palabra en Marcos 5:35. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Esa situación también es, este señor Jairo tenía a su hija enferma. El Señor en ese momento donde estaban reunidos, o no reunidos porque estaban fuera de una casa, en la calle, había acabado de sanar una persona o estaba en ese proceso de sanación de una mujer que había tenido un flujo de sangre de muchísimos años, que eso es otra parte. Y en ese momento llegan y le dicen a la persona, como se dice, la persona que estaba al lado, Señor, apúrele a ver si nos ayuda en esto, mi hija está enferma. El Señor ya sabía pues que estaba enferma. Cuando le dicen eso, pues claro, me imagino el señor Jairo pues se derrumba totalmente porque dice, bueno, estaba esperando la sanación de mi hija se murió según me dicen. Sin embargo, el señor le da una voz de aliento y le dice, no, su hija no ha muerto, su hija duerme. Bueno, ya dice la palabra, se fueron a la casa y hizo ese proceso de sanación, sanó la niña. Y eso nos lleva también a pensar en cosas que ocurren. De pronto vamos al médico y el médico revisa los exámenes y no nos da unas buenas noticias. De hecho, me va a permitir comentarles algo que me sucedió hace unos 3 años. Un día me levanté normalmente y no veía bien. Yo pensaba, dije, bueno, si no tengo las gafas, hagan de cuenta que yo tenía, no, es decir, cuando uno hace esto y queda oscuro y si uno no ve bien, dice, tan raro, no tengo las gafas, algo está pasando. Bueno, sintetizando, me fui de urgencias al oftalmólogo y me ordenaron unos exámenes. Me empezaron a preguntar si era diabético, si tenía hipertensión arterial, sobrepeso. Bueno, un poquito, pero no tanto. Y bueno, ¿qué pasó? Después de esos exámenes, porque me dijeron, hágalos lo más pronto posible. Así lo hice. Cuando se los llevé al oftalmólogo,
la persona los mira y dice, sí, usted se le generó un trombo en el ojo derecho. Menos mal que no se le formó en el cerebro. No, pues obviamente sí era delicada la cosa. Entonces me dice, solamente hay el medicamento, el tratamiento consiste en aplicarle 5 inyecciones. Entonces dije, bueno, pues claro, 5 inyecciones en el ojo, eso es molesto, porque uno dice, bueno, viene la aguja y bueno, pero no me puse a pensar en eso, sino yo le dije, bueno, pero si es efectivo, me dijo, la verdad, pues es lo único que hay, como se dice, esperemos a ver, puede que quede bien, puede que no, puede que se siga deteriorando la visión. Y yo la verdad, pues ya conocía de Dios, pero sin embargo yo me sentí, obviamente, me deprimí y yo dije, no, pues tenaz porque ¿cómo voy a hacer? Preciso era el ojo derecho, mi ojo izquierdo es un poquitico menos, o sea, es el que tiene mayor problema porque tengo astigmatismo. Yo decía, no, pues tremendo, porque era así el izquierdo, pues como que uno ya se acondiciona, ya se acomoda y dice, no, pues no veo bien, me relajo. Y la verdad, sí, yo salí muy mal de ahí, pero sin embargo yo dije, bueno, el único que me puede salvar, me puede hacer esto es Dios. No sé si lo alcanzó a percibir ella porque me miró, yo de hecho hablo muy pasito, pero bueno, no sé, se me salió en ese momento decir eso y pues obviamente también me deprimí, pero sin embargo mi esposa pues, pues ella sabía obviamente, dijo, no, vamos a hablar, no te preocupes, que eso salimos de eso y eso. Y bueno, efectivamente yo empecé a orar y hablé la palabra y a confiar en Dios, porque pues, lo único es Dios en este momento, no hay nada más. Y efectivamente, sí, no tuve necesidad sino de 3 inyecciones únicamente, porque ya inclusive a la primera inyección, ya como a los 3, 4 días yo ya estaba viendo mejor, y dije, no, pues ya, sanado. Entonces, son cosas que suceden y no es que uno de pronto le digan, venga, usted tiene este problema y entonces uno, bueno, yo creo en Dios, confío en Dios, sí, hay que hacer lo que humanamente, digamos, hace el médico o lo que sea, pero ante todo es Dios. Esa dependencia. Yo alguna vez hablaba de eso, de la dependencia total de Dios. Y es una forma en la que uno dice, bueno, no hay otro remedio, no hay otra salida. Es, como se dice, enfrentarse uno a lo imposible, ¿cierto? De pronto no dice uno, pero ¿cómo me va a pasar esto? ¿Cómo me va a suceder esto? De pronto, eso fue lo que me pasó a mí, pero puede ser, no sé, una relación rota. Y uno dice, bueno, pero si íbamos tan bien, ¿qué pasó? Es cuando uno empieza bueno, a indagar, pero ante todo, y es decir, perdón que sea yo tan explícito en eso, es decir, es pensar y tener presente que el Señor siempre arregla las cosas. Puede que no sea instantáneamente, puede que no sea la forma que uno quiere que se arreglen las cosas, porque por lo menos en mi caso yo hubiera preferido que no me tocara ponerme inyecciones y que de pronto al otro día ya listo. Pero era el proceso. Muchas veces eso nos lleva primero a mirar cómo está nuestra fe en Dios, ¿cierto? A decir, bueno, estoy dudando, pero sé que hay un poder grande en nuestro Dios, en nuestro Padre, que Él nos ama, que tiene un infinito amor hacia nosotros y que por ese mismo amor Él nos escucha, Él inclusive sabe qué nos pasó, pero a veces necesitamos decírselo a Él. ¿Para qué? Para sacar eso que está aquí dentro de nuestro corazón y decirle, Señor, me pasa esto, estoy desesperado, estoy asustado, ayúdame. Entonces, es ver cómo el Señor, es decir, es también ver cómo uno debe y puede seguir confiando en Dios a pesar de la situación, a pesar de que esa situación parezca imposible de tener una respuesta positiva, ¿cierto? Entonces, es como se dice, morirse uno alegremente, ir es en contra de la corriente, y eso es lo que necesitamos hacer. No es que el Señor necesite eso, no es que Dios necesite eso, pero Él sabe que si nosotros confiamos es porque estamos
creciendo en esa fe, porque muchas veces esas situaciones que se presentan nos permiten, de pronto estamos en una zona de confort que uno dice, no, todo está bien, todo relajado, me va bien en mi parte económica, en mi situación de pareja, mi situación laboral, pero llegan momentos en que uno dice, yo no esperaba esto, ¿sí? Y pues es el momento de uno decir, bueno, Señor, de pronto decir, bueno, ¿cómo está mi fe? Si estoy orando, si estoy dedicándole un tiempo a Dios, al Señor, para conocerle más, para tener esa relación de estar como cuando uno tiene un amigo o está empezando a enamorarse, empezando a enamorar a alguien, uno trata de saber más de esa persona, de estar pendiente de ella, cómo estás, cómo te ha ido, ¿cierto? El Señor también es necesario hacerlo, ¿cierto? Para uno decir, bueno, ¿cómo está mi relación con Él? ¿Será que me estoy alejando un poco? Señor, yo quiero conocerte más, quiero saber más de ti, no solamente que yo esté en los momentos de angustia, en los momentos en que necesito de pronto un milagro, sino en todo momento. A veces es difícil, por lo que yo digo, uno a veces como que se enfrasca, se detiene en sus cosas ahí, como que uno llega a esa zona de confort donde uno dice, no, todo está normal, no pasa nada. Sí, yo voy de pronto a reunirme los domingos, pero bueno, es como porque voy, como por escuchar la alabanza que... Bueno, y pasando a otro punto, ya es, vamos en dos situaciones. Otro punto es cuando nuestra fe es probada por la espera. Eso es difícil. Eso, yo sé que es bien difícil. Y uno puede estar, bueno, empezando a conocer a Dios, uno como que se entusiasma más. Y si ya de pronto le sucede algo agradable, no, no, acá es. Pero ese no es el sitio, ese no es la forma de hacerlo, ¿cierto? Es cuando uno tiene que esperar y digamos que uno dice, no, el Señor responde. Pero cuando me responde, pronto me responde ya, pero si hay que esperar es donde viene la situación que uno dice, pero ¿cómo? Entonces dice la palabra en Juan 11, 3, 6. Esto es para ponerlos en contexto, es la resurrección de Lázaro. Dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Bueno, aquí hay varias situaciones. Primero, el obstáculo de la distancia, porque bueno, creo que estaba más o menos según lo que los mapas bíblicos que he visto, estaba más o menos cerca, pero pues en ese tiempo era o en camello o lo que sea, o a pie. Estaba un poco retirado, entonces había una distancia. Obviamente el Señor podía sanar a distancia porque lo había hecho. Sin embargo, había esa amistad, además del Señor Jesús con la familia de Lázaro. Dice ahí que los amaba, los quería muchísimo. Y yo pienso que, digamos, el Señor dice eso y obviamente el Señor se demora en llegar a donde Lázaro, a su casa. Yo pienso también que la angustia de Marta y María, las hermanas dirán, bueno, pero si es el amigo, ¿por qué no viene rápido? ¿Sí? Si es el Señor Jesucristo, pero ojalá viniera más rápido. Pienso una desazón en ellas también, decir, bueno, no ha llegado porque se demora. Y como se dice, no lo tomen a mal, el Señor relajado, no, esa enfermedad no es de muerte. Me quedo 2 días más allá y voy después. Pero eso tenía un propósito. Esa espera no era por él sentirse como halagado de decir, no, pues tienen que esperarme. No era porque no les tuviera no hubiera esa relación de amistad entre él y la familia de Lázaro, sino porque esa situación tenía un propósito. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? Glorificar a nuestro Padre Dios. Porque
era la confianza que debían tener ellas en decir, bueno, si él dijo eso, si él no ha llegado es porque se le presentó algún inconveniente, pero bueno, esperemos que él llegue y... Pero resulta que Lázaro muere. Yo pienso que hubo más desazón inclusive en ese momento. Pero tal vez fue el momento en que ellas dijeron, bueno, ¿qué pasa? Que el Señor no viene. Pero quizás ese momento también sirvió para que ellas oraran, ¿cierto? Para que clamaran y dijeran, bueno, algo pasó, no sabemos qué pasó, pero Señor, tú vas a venir, tú vas a estar acá, como efectivamente pasó. Él después llega ya, pues para más o menos ponerlos en contexto. Y finalmente Lázaro ya había muerto, llevaba 4 días, su tumba, y sin embargo él lo resucita, se glorifica, glorifica a Dios, le da nuevamente retorna esa confianza en la familia con mayor razón y obviamente también es como decirle a las personas que no creían, las que lo criticaban y que veían los milagros, pero sin embargo lo criticaban y decían, bueno, pero por lo menos hubo sanaciones en un sábado y para los judíos era algo muy complejo porque era el día de que ellos no se podía hacer nada. Entonces había mucha crítica y mucha envidia y muchas cosas de esas por la forma como tal vez enseñaban los doctores de la ley, que era muy diferente a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eran muy diferentes. Entonces vemos que se obra ese milagro, pero también se obra ese actuar en fe, ¿cierto? Esa situación de decir, bueno, pasó esto, pero hay una respuesta, ¿cierto? Porque Él nos prometió y nos da esa respuesta. Que cuando, por ejemplo, en este caso uno que va a pensar, es mi amigo, yo voy de una, ¿sí? Pero no fue así. Entonces, eso también nos enseña que en ocasiones nosotros pedimos algo, pero como nos decía André en en la prédica pasada, la oración es eso, tiene que ser dirigida, saber si el Señor, primero conocer la voluntad de Él, cuál es la voluntad de Él, sanarlo ya en el momento, no, hay que esperar, por ejemplo, en ese caso. Entonces, son situaciones o esa situaciones que se nos presenten en esos casos así, que uno de pronto está en oración, de pronto dice, vamos a orar por este propósito, por esto que estoy pidiéndole a Dios, por situaciones que tengo pendientes. Y uno ora y dice uno, bueno, estoy haciendo las cosas bien, eh, estoy leyendo la palabra. Si yo era de mal genio, estoy tratando, pues Señor, ayúdame a ser un poco más calmado. Y bueno, estoy llevando una vida bien, esperando la respuesta y la respuesta no llega. ¿Sí? ¿Por qué no llega? Dice la palabra que es en el tiempo de Él, no en el de nosotros. A veces es difícil entender eso, pero es así, ¿sí? Puede que la respuesta llegue enseguida y pues chévere, pero si no llegó, también tiene que ser chévere, porque es una espera, porque es la forma que uno dice, bueno, puede que no esté pasando nada malo, ¿cierto? Pero es como, es decir, voy a insistir, voy a, hay un comentarista de deportes que dice, insista, persista y no desista, y es la verdad, ¿cierto? Que a veces es difícil porque no es fácil que uno espere una respuesta y que no llegue. ¿Será que sí puedo insistir? ¿Será que sí puedo persistir? ¿Será que sí resisto? Pero hay que hacerlo. Es la forma, ¿cierto? Y es la enseñanza que nos deja por lo menos este pasaje. Y sí, Dios muchas veces se demora en contestar. Y voy con con otra situación que me pasó, que muchos conocen, pero bueno, de todas maneras espero no cansarlos con esto. Yo, mi vida sentimental fue bastante complicada. Tuve muchos inconvenientes con mi pareja anterior, pero quedó algo bueno que de mi hija, que algunos ya la conocen. Y de eso quedó algo mejor todavía. En una ocasión, yo, yo crié prácticamente a mi hija, pues con la ayuda de mi mamá y de mi hermana y de dos sobrinas que ya también son.
mayores, pues mayores que mi hija. Pero yo me dije, bueno, yo no voy a tener una pareja en el momento en que mi hija ya tenga, como se dice, ya esté por lo menos de los 18 años, ya había crecido. Y un día me puse a orar y le decía al Señor, Señor, yo quiero una persona, bueno, que no tenga los defectos, ni ella ni yo, para poder tener una buena relación. Y me puse a orar, le decía, Señor, ojalá que sea una persona cristiana, porque yo ya conocía de Dios. Y después entonces me vino a la mente, bueno, no a la mente, ese es de pronto uno Dios le habla, ya que uno a veces dice, no, pero Dios, ¿cómo me va a hablar? Sí, le pone en su corazón, lo inquieta. No, pídela que sea cristiana. Y efectivamente así lo hice. Tal vez no le dije a él, venga, que sea de acá de Bogotá. Sí, no fui puntual en decir eso. Pero veo que Dios hizo algo maravilloso. Sí, no solamente darme esa persona, que yo le digo también molestando. Señor, me la diera un poquitico más bajita. No, mentira. No, pero lo bueno de esto es que yo le empecé a pedir y de verdad Villavo no estaba dentro de mis planes, ni siquiera ir a conocer. Vean, lo conocí pero muy pequeño, hace muchísimo tiempo. Pero no estaba dentro de mis planes de decir, bueno, voy a ir a pasear, voy a salgo de vacaciones y me voy a ir para allá. Entonces fue algo maravilloso, ¿por qué? Porque yo conocí a mi esposa y yo decía, bueno, lástima que no sea de por acá, que porque me quede más cerquita, bueno, pero me llevó a Villavo, donde yo no conocía a Villavo, donde conocí la iglesia madre de esta iglesia y fue algo maravilloso, no solamente porque me trajo esa esposa, Dios no fue maravilloso solamente por eso, sino porque conocí la iglesia, conocí cómo funcionaba, me enamoré de mi esposa y de esa iglesia y, y me enamoré también de Villavo. Yo por mí fuera estaría ya radicado allá porque me gusta mucho, pero pues también amo esta parte, esta iglesia de acá. Y la idea es que podamos sacarla adelante con André y con todos ustedes porque todos son parte de esto. Entonces yo decía, bueno, en ese momento decía, ¿cuál fue el propósito? Y tal vez no lo entendía, pero empecé a caer en cuenta y decir, venga, sí, está bien, no era la persona, no era la ciudad donde yo quería que fuera mi esposa, donde ella estaba radicada, porque nosotros inclusive nos casamos hace 6 años y pues yo por cuestiones laborales estaba radicado acá. Para mí la pandemia fue algo maravilloso. Y lo digo no con sarcasmo, lo digo porque fue la forma en que yo dije, me voy a estar allá y prácticamente yo estuve 3 veces porque yo viajaba. Claro, yo trabajaba de lunes a viernes, los viernes salía a 4 de la tarde, llegaba el lunes temprano y ya en pandemia fue diferente porque ya pasé muchísimo más tiempo allá. Pero es decir, eso es lo que yo entendí del Señor, decía el Señor, quería que yo conociera otra iglesia, otra comunidad. Es una comunidad donde que yo los invito a que, bueno, algunos ya conocen allá, pero de hecho aquí hay representantes de Villavo, pero es decir, es la forma como el amor que uno siente, por eso dice en todo amor, porque es de verdad el amor que uno siente. Llegar allá, día llegué un sábado, al domingo siguiente estaba yo allá en la reunión, sí, una prédica, la gente saludándome por el nombre, abrazándome, y yo dije, ¿cómo así? Pero sí, es eso. Entonces veo los propósitos de Dios, pero la voluntad de Él es perfecta. ¿M? A mí se me demoró en contestarme, pero me contestó y con un buen regalo. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que muchas veces nosotros queremos que Él nos responda de una manera rápida, ¿sí? Más aún cuando nosotros estamos en una situación compleja, en una crisis, es cuando más deseamos que esto sea rápido, ¿sí? Igual los obstáculos pues siempre van a generar molestia, pero hay algunos que de pronto uno dice, bueno, esto pasó y listo, esto se solucionó en esta semana. Pero hay situaciones que generan crisis donde es más difícil uno decir esperar. Señores, que yo necesito que esto sea rápido, ¿no?
Pero es decir, es esa fe la que nos sostiene a nosotros y la que nos debe decir y la que nos permite esperar con tranquilidad. Yo sé que es difícil y no es que yo esté hablando mentiras, no, es que yo lo hice, no, yo también sufrí, todos sufrimos y también es una situación donde uno dice, Señor, pero venga, Señor, ¿por qué? Lo único que aprendí yo fue a ser como más relajado para pedir, Señor, pero si es que yo le estaba pidiendo, Señor, no, yo, bueno, Señor, solamente dame paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es la verdad. Dice la palabra así, y es cierto. Llega un momento en que siente uno la paz y decir, bueno, no está resuelta la situación, pero tengo paz, tengo tranquilidad. Y esa paz y esa tranquilidad me van a permitir entender que Dios está actuando, ¿sí? Que tenemos que esperar. Uno muchas veces, el Señor, deme paciencia. Ah, bueno, le va a dar paciencia, espérese entonces. Eso sí, uno lo dice de pronto molestando, pero ha pasado. Sí, a mí me ha sucedido, por ejemplo, con la situación de mi esposa. Yo decía, ay, pero Señor, nada que respondes. Venga, yo donde trabajo, pues hay personas que de pronto están solteras, pero nada, Señor. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pero bueno, así y sucedió y es la enseñanza que nos deja nuestro Padre. Pues ya para cerrar, quiero traer algunas cosas, así como pues los tropiezos y las dificultades y los obstáculos pueden ser diferentes y pueden ser muchísimos, ¿cierto? Pero me he referido solamente a algunos. Pero lo importante es que para esas situaciones, para esas enfermedades tiene uno la vacuna, como se dice, ¿cierto? Y es decir, entender que esas situaciones es difícil. De pronto uno decir, no, pues yo las voy a recibir con gozo. No, pues ya no va ¿cómo va a recibir uno una crisis así? Pero es el gozo de saber que Dios está presente, ¿sí? Que Dios está permitiendo que esas barreras estén ahí. ¿Para qué? Para que yo accione mi fe, ¿sí? Para que yo recuerde que tengo un Padre amoroso, un Padre todopoderoso, un Padre que ve todas las cosas, que siente también como nosotros, pero que tiene un amor infinito y grande que nos permite salir de todas esas situaciones. ¿M? Y ver que esa situación que se presenta es como un tropiezo, como algo que tengo que derrumbar para que mi fe continúe creciendo. Que simplemente se detuvo en ese momento, pero es cuando yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Otra forma es con oración. Ya creo que lo hemos hablado lo he hablado en el transcurrir de la charla. Y en la oración es donde encontramos la verdadera fortaleza, ¿cierto? Porque nosotros podemos pensar y decir, bueno, Dios está actuando, pero necesito orar, hablar con Él, decirle, Señor, yo me siento así. Yo sé que tú sabes cómo me siento, pero quiero decirte que estoy mal, que pronto he llorado, que pronto he sufrido, que pronto no he podido dormir bien. Y aunque puede que esa oración no cambie las circunstancias, ¿sí? Pero lo único que sí entendemos y que debemos estar seguros es que transforma nuestro corazón y nos va a dar esa paz, ¿cierto? Esa paz que de pronto dice, bueno, pero ¿cómo si yo de pronto no se dieron las cosas, de pronto es la muerte de un ser muy querido para nosotros, pero también es el momento de decirle al Señor, bueno, deme paz, dame paz. De pronto si era una enfermedad larga, bueno, Señor, yo sé que es difícil, gracias Señor porque no sufrió más, pero de pronto si es una situación de repente es más duro, más llevadero, más difícil de llevar, pero es donde también el Señor le da una esa paz y le da esa certeza de que se permitieron ciertas cosas que uno no las entiende, pero uno con fe, con oración, uno va a empezar a entender por qué sucedieron las cosas, va a empezar a tener esa paz y decir, bueno, ya no está la persona, pero quizá la voy a honrarla haciendo algo que de pronto ya no sabía cómo era yo, que le disgustaba, voy a cambiar eso. Es decir, son muchas situaciones y muchas cosas que el Señor le coloca a uno en su corazón y lo está sanando ese corazón. Otra parte importante es que nos ayuda en esas situaciones, es la reunión, esto que estamos haciendo acá.
las reuniones que quizás nosotros hacemos para parejas, donde puede que algunos tengamos dificultades, porque todos las tenemos, ¿cierto? Somos cristianos, oramos, venimos, nos reunimos, pero tenemos dificultades porque como seres humanos las tenemos. Y eso nos ayuda de pronto a fortalecer nuestra relación de pareja, a muchas cosas, ¿sí? A tener esos espacios para uno decir, bueno, algo está pasando, retomemos esto, en fin. Entonces, esa situación de comunidad, de estar nosotros en esta comunión, nos ayuda mucho en eso. El coffee, por ejemplo, ahora salimos. Alguno de nosotros puede que tengamos alguna dificultad, alguna situación. De pronto yo tengo más confianza con, no sé, con Carlitos. Venga, Carlitos, hermano, que tengo esta vaina, ¿qué pasa? Me pasa esto y esto, no sé. De pronto con Andrei. Es decir, eso ayuda porque son personas, digamos, estamos aquí, somos personas que vamos a orar, ¿sí? Que de pronto no lo hacemos con mucha devoción o no sé cómo lo hagamos, pero que tenemos ese sentir en nuestro corazón de que vamos a orar y vamos a decir, bueno, hermano, tranquilo, no se preocupe y que esto se soluciona, venga, oramos, venga, le doy ese ánimo y son formas en que uno está saliendo, está pasando esos obstáculos, los está saltando, les está encontrando el esguince para pasar al otro lado, pero la idea no es quedarse ahí, que yo le hago el obstáculo y no, pues me derrumbé totalmente, no. La idea es de alguna manera estar allá, o de alguna manera no, ya sabemos que hay varias formas de hacerlo, con oración, leyendo la palabra. Uno en la palabra encuentra muchas promesas y muchas situaciones que uno de pronto dice, esto es lo que me está pasando. Y uno dice, pero si esto pasó hace muchos años, pero el Señor le está hablando de alguna manera aún con nuestros coterráneos que estamos acá. También encontramos alguna voz de aliento y alguna forma de decir, bueno, podemos hacer esto o aquello. Entonces, ya finalizando, les dejo esa reflexión. Dice, para sortear los obstáculos con una perspectiva espiritual, es necesario abrazar esas situaciones, ya sabemos cómo, con gozo, fortalecernos a través de la oración y permitir que la comunidad de fe, que somos nosotros, nos acompañe y nos sostenga.